Una profecía mesiánica. Eso indica que Isaías 53 es una profecía que estaba hablando de lo que el Mesías tendría que vivir y padecer. Y cuando hablamos de Isaías 53, Isaías usó un lenguaje metafórico para hablar lo que tendría que vivir el Mesías. Cuando hablamos de un lenguaje metafórico, eso indica que se usaron figuras para ilustrar lo espiritual. En este sentido, en Isaías 53 aparece la palabra número 1, cordero. Número 2, la palabra raíz de tierra seca. Número 3, la palabra renuevo. Amén. Y cuando leemos Isaías hablar de estas palabras, Isaías estaba dando una descripción profética de lo que iba a ser el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. La palabra ungido significa consagrado. Cuando hablamos de consagrado, hablamos de alguien al cual se le derramaba aceite para consagrarlo para un oficio. En este sentido, Isaías estaba hablando del Redentor, del Salvador del mundo. Pero hay algo que Isaías habla también. Isaías habla de las heridas. Isaías habla que él fue molido por nuestros pecados, que su cuerpo quedó convertido en una llaga. Y cuando nosotros estudiamos todos estos textos bíblicos, nos damos cuenta que Isaías estaba describiendo lo que a futuro tendría que vivir el Redentor o el Salvador de la humanidad. La palabra que él usa es la palabra como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿Por qué usa la palabra cordero? Porque el cordero era uno de los sacrificios más excelentes del Antiguo Testamento. Que era un cordero? Un cordero podía ser un chivo, una oveja, un ganado de 3 meses. Eso era presentado como la ofrenda más excelente. Cuando leemos Éxodo capítulo 12, Éxodo habla del cordero pascual, porque después que Dios mandó todas las plagas a Egipto, la última que Dios envía es la muerte de los primogénitos. Y para que el pueblo pudiera salvarse, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, el pueblo tenía que matar un cordero por familia y untarlo en la puerta de la casa, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no pudiera entrar a la casa de los hebreos. Por eso se habla del cordero de la Pascua, que se comía con panes sin levadura, porque la palabra Pascua significa pasar por alto. Lo que indicaba era: ustedes van a echar sangre sobre la puerta de su casa, y cuando el ángel de la muerte venga, no va a poder entrar a sus casas, va a pasar por alto, porque sus casas están cubiertas por la sangre de un cordero. Isaías ahora está describiendo que el Mesías era el cordero que iba a ser llevado al matadero. Y el Éxodo capítulo 12 describe que ese cordero, el cual murió inocentemente, era el que iba a salvar la vida de muchos. Repito, Isaías habla de cordero que fue llevado al matadero. Éxodo 12 habla de un cordero inocente que murió para que otros no murieran, para que la muerte no pudiera entrar a la casa de los israelitas. Por eso cuando se hablaba de cordero, se hablaba del sacrificio más excelente. Cuando leemos la historia del nacimiento del Mesías, nos damos cuenta que lo primero que dice la Escritura es que nació ¿dónde? En Belén de Judea. Belén de Judea era un territorio humilde. Ahí nació el Mesías. Y la característica que habla del nacimiento del Mesías fue que él no pudo nacer en el mesonero. Que era el mesonero? Eran los hoteles de la época. Había un censo, todo estaba lleno. Y cuando ya María iba a alumbrar, estaban buscando para que el niño naciera, pero no había un lugar donde nacer el niño. Entonces tuvieron que ir a un pesebre humilde, el lugar donde hay ganado, donde hay animales. Ahí nació el Mesías. Esa es la primera característica. Segundo, Jesús era hijo de José y de María. Ellos no eran ricos, no. Ellos eran unas personas humildes. José era carpintero. Por lo tanto, lo más probable es que el oficio que Jesús aprendió en la tierra también fue el de carpintería.
Pero las profecías bíblicas hablaban del Mesías. Los israelitas, cada vez que ellos se reunían, ellos hablaban del Mesías, hablaban de su Mesías, el Salvador de ellos. Cuando Jesús vino, en la época en la que Jesús vino, gracias, Miriam. En la época en la que Jesús vino, el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis terrible. Amén. Había un sincretismo religioso. Que era un sincretismo religioso? Que los hebreos, los israelitas, adoptaron diferentes modos de ver cómo iba a venir el reino. Antes de Jesús venir, escúcheme, y antes de levantarse el imperio romano, se levantó el imperio griego al mando de Alejandro Magno. Entonces vino la helenización. Entonces comenzaron a implantar el idioma griego. Entonces ellos trajeron unos sacerdotes al territorio de Israel, y entonces estos hombres comenzaron a sacrificar cerdos en el templo. Esto trajo el sincretismo religioso en Israel, o el periodo de sectarismo, donde se levantaron los exenios, donde se levantaron los fariseos, donde se levantaron los saduceos, donde se levantaron los macabeos o los amonitas, y era un solo conflicto que había. Luego toma posición el imperio romano, y cuando Roma toma posición, todavía estaba ese conflicto. Los celotes decían: para que el reino venga, tenemos que revolucionarnos. Los celotes eran como guerrilleros de la época. Ellos se rebelaban contra el gobierno. Los fariseos eran los que decían: esto es limpio, esto es puro. Los fariseos creían en la ley escrita, pero también creían en la ley oral, y creyendo en la ley oral, ellos le añadieron a la ley. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Los saduceos no creían en los espíritus. Entonces había un conflicto entre los fariseos y los saduceos. Pero en realidad los fariseos y los saduceos se unían, porque ellos formaban parte de lo que se conocía como el concilio. Amén, que era la reunión de los ancianos. Los saduceos añadían sacerdotes a Israel. Y cuando entonces entra el periodo de Roma, hay todo ese conflicto. En medio de todo ese conflicto nació el Mesías. Cuando el Mesías nace en tiempo del rey Herodes. Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Idumeo. ¿Por qué era Idumeo? Porque los idumeos eran descendientes de Edom, el hermano de Jacob. De ahí viene Herodes y su alianza con los romanos. Lo colocaron de rey en el territorio de Jerusalén, y era el que estaba gobernando ahí. Se dice que Herodes fue el que participó en la matanza de los niños en el tiempo en el que nació el Mesías. Todos sabemos que nació en Belén de Judea, pero se tuvo que ir para Egipto. De Egipto lo llama el Señor. Cuando ellos regresan, está reinando Herodes Arquelao. Pastor, ¿y cuántos Herodes había? La Biblia habla de 6 Herodes, 3 en el Nuevo Testamento y 3 en el libro de los Hechos. Todos eran hijos de Herodes el Grande. Era una sola familia que iba tomando el cargo político y religioso. Era una mezcla política, era una mezcla religiosa que había. Pero en periodo de Herodes el Grande nace el Mesías. Ahora, después de todo esto, de que tienen que huir a Egipto, vienen y regresan. José se da cuenta que reina Herodes Arquelao, y entonces se va a Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. Esto aquí se pone bueno. Nazaret en la Biblia, si usted lee la Biblia, Nazaret en la Biblia no jugaba un papel importante en el plano bíblico. No se habla de Nazaret. Lea el Antiguo Testamento. Nazaret no era una ciudad importante en el plano bíblico. Es más, Nazaret, ¿dónde estaba ubicada? Nazaret estaba ubicada en la parte norte de Israel. Se conoce como el territorio de Galilea de los gentiles. Amén, por el dialecto que ellos hablaban. Por lo tanto, el territorio de Nazaret no era un territorio bien mirado. Aunque era grande, era un territorio menospreciado. Lo miraban como gente que no era pura, limpia. Ahora, Jesús cumplió parte de su ministerio en Nazaret. Cuando la Biblia habla en Mateo 2, 42, 43, para que se cumpla lo dicho por el profeta que había de ser llamado nazareno. Hay un debate bíblico, porque cuando usted mira lo que dijo Mateo, no se encuentra un enlace con el Antiguo Testamento. Usted busca el texto que hable directamente, que hable de una profecía que había de ser llamado nazareno, y directamente no la hay. Pero lo que dicen algunos estudiosos bíblicos,
es que la palabra Nazaret está escondida en Isaías 53 y está escondida también en Isaías capítulo 11. Cuando leemos Isaías 53 verso 1, que fue donde iniciamos, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Anote el versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. La palabra renuevo viene de la raíz hebrea nazar, que significa retoño. Cuando se habla de renuevo, se habla de retoño, se habla de algo que va a retoñar. Cuando leemos Isaías capítulo 11, Isaías 11 dice que del vástago, del tronco de Isaí, van a hacer un renuevo. Ahora, cuando vemos estos dos escritos, algunos estudiosos dicen que Mateo lo que estaba usando era lo que tenía escondido, lo que tenía oculto Isaías 11 y Isaías 53, porque la palabra nazar en hebreo significa renuevo, significa retoño. Impresionante. Porque si Nazaret no jugaba un plano importante en la profecía, eso indica que Nazaret era la ciudad mirada como nada, era la ciudad menospreciada, pero Jesús iba a cumplir parte de su ministerio en Nazaret. Si Isaías 11 dice: del vástago, del tronco de Isaí, yo voy a levantar un renuevo, amén. Y ese renuevo se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúcheme, porque renuevo indicaba que las características del Mesías no iban a llenar la perspectiva de los hebreos. La mayoría de israelitas de la época no creían que Jesús era el Mesías. Por eso le decían: tienes demonio. Por eso lo quisieron tirar por el despeñadero. Por eso lo perseguían. Por eso en cierto momento él dijo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de los hombres, el Hijo del hombre? Algunos dijeron: tú eres Jeremías. Algunos dijeron: tú eres alguno de los profetas. Y le dice a los discípulos: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. El Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo iluminó, no te lo manifestó sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces Pedro estaba enmarcando lo que era el Mesías. No todo el mundo lo entendía. Por eso Jesús se impactó cuando un hombre ciego llamado, aleluya, Bartimeo, dijo: Jesús, hijo de David. ¿Por qué él se le llamaba hijo de David? Porque escúcheme, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3 versículo 15, fue la primera profecía mesiánica. Génesis 3:15 es como el primer tribunal que se levantó en la tierra. ¿Por qué fue el primer tribunal que se levantó en la tierra? Porque el hombre peca, falla, desobedece a Dios. Todos sabemos que el diablo engaña al hombre. Ahora hay teólogos diciendo que el diablo no es malo. Ahora hay teólogos diciendo que si era una culebra con 4 patas, que si no era una culebra con patas. No me pregunte si era una culebra con patas o sin patas. Lo único es que era el diablo. Eso es lo que yo quiero decirle, que la Biblia dice ahí. Y eso es lo que yo quiero decirle, que el diablo es malo porque en él nació el mal. Amén. Entonces Génesis 3:15 habla de una sentencia que se va a declarar. Llama al hombre y a la mujer. Le dice al hombre: mira, con el sudor de tu rostro, no de tu frente, te vas a ganar el pan. La tierra te va a producir espino y cardo. Dios perdona, pero las consecuencias quedan. Por eso yo le digo a la gente: trata en lo que más pueda de no fallarle a Dios, porque Dios te puede perdonar, pero las consecuencias las vas a oír. Si tú fallaste, no te impacte aunque Dios te perdonó. Que escuche algo mal de ti, eso es parte de la consecuencia. Significa que Dios perdonó a Adán y a Eva, pero las consecuencias quedaron. Amén. Las consecuencias estaban ahí presentes. Entonces parte de esa consecuencia era: te vas a ganar el pan con el sudor de tu rostro. La tierra ya no te va a producir los frutos bonitos, también vas a ver espinas en la tierra. Ahora llama a la mujer y le dice: bueno, mujer, ¿sabes qué te voy a decir? Tú vas a dar a luz con dolores. Cuando dice vas a dar a luz con dolores, solo miramos el parto, no.
porque la mujer tiene algo llamado ciclo menstrual y todos sabemos lo que la mujer sufre ahí. Mi esposa me preguntaba, ¿y por qué los hombres no le da dolor? Bueno, eso lo estableció Dios, es parte de la consecuencia. ¿Me está escuchando? Ahora, esas eran las consecuencias, pero para el hombre en ese tribunal había redención. Diga conmigo, redención. La palabra redención significa rescate. Hay varias palabras para redención. Una es la palabra lutro, otra es la palabra agorazo, que significa comprar algo para mí que yo no voy a vender. Esa es la palabra redención, comprar algo para mí que yo no voy a vender. Cuando Génesis 3:15 está hablando de esa sentencia, está hablando que para el hombre hay redención. Ahora le habla al culpable, a la serpiente, al diablo, y le dice: tú vas a andar en el polvo. Usted no entendió la magnitud de lo que Dios le dio al diablo. El diablo está en el polvo. El problema es que el hombre a veces oye más al enemigo que a Dios. La sentencia para él es que él es polvo. Está en el polvo. Él está diciendo, está derrotado, pero el hombre lo hace grande a veces cuando no obedece a Dios y se va del lado de él. Amén. Y lo tercero que le dice es lo profético. Le dice: bueno, Eva, tu simiente. La palabra simiente es min, raíz, descendencia. Tu descendencia va a herir a la serpiente en la cabeza. Luego le dice: serpiente, tu simiente va a herir al hijo de la mujer en el calcañar. La palabra calcañar es talón. Génesis 3:15 está hablando de heridas. Diga conmigo, heridas. Porque el tema se llama las heridas del perdón. ¿Y por qué le doy esta introducción? Porque hay algo que debemos entender, que a la hora de hablar del perdón, primero se tiene que hablar de herida. Todo el que perdona es porque fue herido. Significa que hablar de perdón es hablar de herida. Y las heridas traen dolor, traen sufrimiento, traen angustia. Pero cuando tú miras al mundo, te das cuenta que a este bendito mundo se lo están llevando las heridas. No solo las heridas físicas, sino las heridas espirituales. Cuando tú te das cuenta que hay una guerra, la guerra es por una herida. Rusia se ofendió porque no le vendieron petróleo. Tal país se ofendió porque le tiraron un misil. Nadie quiere perdonar. Amén. Porque hablar de heridas es hablar de conflicto. Hay gente que no le habla a un vecino porque le barrió la basura para el lado. ¿Me está escuchando? Y hay cristianos que no le hablan a otros cristianos porque no le quiso saludar, o el hermano no se dio cuenta. Lo cierto es que las heridas se están llevando al mundo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde viene la destrucción de los matrimonios? De las benditas heridas. Y no vamos a hablar como tal de las heridas físicas. Vamos a hablar de las heridas espirituales. Son las que no se pueden ver, son las que marcan el alma. Y lo que tú tienes en el alma es lo que manifiesta tu comportamiento, tu forma de actuar. Es lo que Jesús dijo en Mateo 15:19. Porque de la boca del corazón, y el corazón no tiene boca, no, ahí se usa estoma. La palabra estoma en griego es lo que sale de adentro. Cuando la Biblia usa el término corazón, metafóricamente está hablando del estado del alma. Está hablando de lo que sale del interior del hombre, que manifiesta tu ser, tu comportamiento externo. Por eso, cuando hablamos de heridas, hablamos de las espirituales, porque las físicas se pueden sanar, pero las espirituales son difíciles de sanar. Pero nuestro maestro nos enseña que a través de las heridas sale el perdón. El perdón no vino por estar en la cúspide. El perdón vino por ser humillado, por ser azotado, por ser abatido, por ser herido. Y hay gente que dice: yo no lo puedo perdonar. Hay gente que no le habla ni a su hermano, ni a su tío, ni a su primo, porque la gente a veces no quiere sanar las heridas. Pero Jesús nos está enseñando aquí que el perdón nace por las heridas. Por eso cuando el Mesías viene, Él se afronta a lo más difícil que un hombre pueda experimentar. No entiendo por qué los cristianos nos impactamos por todo lo que vivimos. Si Él dijo: si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Ahora, no vaya a creer usted que Jesucristo vino siendo naturaleza Dios. Él vino como hombre, como tú y como yo.
Él tuvo que orar, él tuvo que ayunar, él tuvo que vigilar. Ayunó 40 días, 40 noches. Él fue tentado, él lloró, él no tenía donde recostar la cabeza. Él fue perseguido, le dijeron: demonio tiene. Era hombre, me está escuchando. Él vino a cumplir la misión de Dios. Todo lo que él hizo, lo hizo como hombre bajo el poder de Dios. Como hombre bajo el poder de Dios. No es que él andaba elevado como estaba allá arriba, no, como hombre por la guía de Dios. Eso indicaba que él se tenía que guardar, cuidar. Si fue tentado, es porque había la probabilidad que pudiera fallar. La tentación de no falló, ojo, no falló. Había la probabilidad porque era hombre. Pero eso me enseña que él vino consagrado para agradar al Padre. Ahora, Mateo 4 dice la tentación de Jesús. Dice: vino el tentador a él. La palabra tentación es similar a la palabra prueba. En el hebreo, tentación y prueba tienen la misma raíz, pero no dicen lo mismo en la connotación. Tentación trata de hablar de ti lo que tú no eres. La prueba lo que trata es de hablar de ti lo que eres. Eso indica que cuando Dios te prueba, Dios va a hablar lo que tú eres. Un valiente, un hombre que sabe superar. Pero cuando te tientan, están tratando de hablar de ti lo que no eres, porque la tentación trata de llevar la contraria a tus principios. ¿Me está escuchando? Te dijeron que te guardara. La tentación no quiere que te guarde. Por eso Santiago dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Amén. O que aguanta la tentación. Que cuando alguien es tentado por su concupiscencia. La prueba habla lo que tú eres. Por eso cuando te encuentres en prueba, dale gloria a Dios, porque en la prueba están hablando lo que tú eres, y es que eres un valiente. Por eso bienaventurado el varón que soporta la prueba. Por lo tanto, Jesús fue tentado como fueron tentados todos los hombres de Dios. Elías, Moisés, Juan el Bautista, todos fueron tentados. Y a lo mejor fallaban. Pero cuando vemos al Mesías, no falló. Si eres hijo de Dios, súbete en el pináculo del templo y tírate, porque a sus ángeles mandará. Y él le dice: no tentará al Señor tu Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínate que hay un ring espiritual. El diablo le está lanzando, porque el diablo sabe que en Génesis 3:15 se le dijo que de la raíz, de la descendencia de Eva, iba a venir alguien que le iba a pisar la cabeza. El diablo tiene eso claro. Alguien le va a pisar la cabeza. La culebra muere por la cabeza. Cuando se le pisa la cabeza a la culebra, es porque está muerta. Él lo sabe. Amén. El diablo sabe, pero él no sabe quién es a ciencia cierta. Todavía no lo sabe con seguridad. Amén. Ahora lo está atacando. Le tira. Aleluya. Lo lleva a un monte alto y le dice: mira, yo te voy a dar todo esto si postrado ante mí me adorares. Eso indica que el diablo le mostró a Jesús la fama, el poder, el dinero, la opulencia. Le dijo: todo esto te voy a dar si postrado ante mí me adorares, porque a mí se me ha sido entregado. Y Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Y dice que luego el diablo se fue de él por un tiempo. Quiere decir que el enemigo siempre andaba acechando al Mesías, como te anda acechando a ti para tentarte. Amén. Porque la tentación te desaprueba, pero la prueba te aprueba. Dile al que está a tu lado: la tentación te desaprueba, pero la prueba te aprueba. Por eso, si estás pasando prueba, a mí me están diciendo que te están aprobando en el ámbito espiritual. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, que supera la prueba, porque la prueba te está aprobando. Por eso el apóstol Pedro dice: varones israelitas, cuando lanza su primer mensaje a este Jesús, el varón aprobado. La palabra aprobado es la palabra griega dokimon, no Pokémon, dokimon.